Los domingos son para el fútbol y fue un domingo en el que alguien que supo expresar quizás mejor que nadie qué es el fútbol decidió irse. César Luis Menotti falleció este día en Buenos Aires con 85 años de edad, un 5 de mayo del 2024. César Luis Menotti fue para muchos y para mí, también así lo digo, una especie de maestro. Yo tuve la oportunidad de verlo una vez, de convivir con él una vez, de estar con él en una comida, lo vi en múltiples ocasiones, pero convivir, sentarme con él, conversar con él, poder entablar una conversación con él una vez, y fue una de las comidas más inolvidables de mi carrera profesional. Impactó mucho, pero mucho tiempo antes que esa comida. Lo hizo a partir de su palabra, a partir de sus ejemplos, además, porque los ejemplos los ponía en la cancha. El primer mundial que yo vi fue el de 1978, muy corta edad como para poder siquiera analizar lo que esa selección argentina hacía, pero sí para poder por lo menos ser resultado del impacto que esa selección provocaría a nivel mundial. Lo hizo en su propio país, el primer técnico en conseguir una estrella en la camiseta de la selección argentina con un verdadero equipazo, de verdad, con Holguín, Pasarela, Galván, Tarantini, Fillol en el arco, con Gallego, Kempes, el, el, el Pitón Ardiles, arriba con Luque, con Ortiz, con Houseman, Bertoni algunas veces. Bertoni más que Houseman. Pero bueno, era un equipazo de verdad. Y ese equipo argentino era la representación de lo que como técnico, pero más como persona, César Luis Menotti quería transmitir. La libertad de hacer en el campo con orden lo que cada uno de ellos mejor hacía. Lleno de frases, lleno de palabras. Es que yo aprendí a leer, pero es que no solamente el fútbol, sino a leer, leyendo revistas como El Gráfico, que editaron libros como este de César Luis Menotti, un libro que todavía con sus páginas despegadas guardo con un enorme cariño. No era mío, además, alguno de mis hermanos me lo habrá dejado, pero lo guardo con un cariño tremendo porque fueron de las primeras páginas que me enseñaban de fútbol y me enseñaban a entender el fútbol, y a partir de eso fue Menotti como tal creador de una escuela, enfrentada después con otro creador de escuela, Carlos Salvador Vilardo, pero enfrentados sabiendo que ambos querían lo mismo, llegar a la victoria. César Luis Menotti fue para las selecciones argentinas el primero en verdaderamente darle valor a esa institución, en institucionalizarla, en organizarla, en generarle una planificación ordenada camino a una Copa del Mundo, procesos que después se fueron rompiendo. Es que para la Argentina fue durante mucho tiempo arrancar un proceso antes de un mundial, eh, inmediatamente terminaba el anterior y que durara 4 años hasta el siguiente. Eso era un proceso y se respetaron a partir de César Luis Menotti cuando comenzó en 1974. Consiguió el título en 1978, después la juvenil de Maradona lo hizo campeón mundial en 1979, después en el 82 falló también por su convicción de darles a los futbolistas libertad, quizás en algún momento excedida, y a partir de ahí la pérdida de una enorme posibilidad con una generación fantástica que podría haber llegado a ser mucho más. Analizar cada uno de sus pasos por distintos clubes sería pasar acá por horas y quizás hasta días, y merecería pasar, así como pasaremos seguramente recordándole días y hasta el final de los nuestros, porque será y será siempre recordado como una de las voces de mayor influencia en el fútbol mundial. Una voz con elevada cultura que además presentaba el fútbol desde otra perspectiva, lo aterrizaba también no
a la simpleza, porque lo simple parece vulgar, sino a la sencillez, explicar las cosas en función de una palabra sencilla y que se pudiera entender, y eso los futbolistas también se lo llegaban a entender. Leía o recordaba alguna frase que Marito Kempes me contó y que alguna vez también a él le escuché, que si Mario Kempes retrocede 3 o 4 metros, deja de ser Mario Kempes y pasa a ser Tarantini. Claro, Mario Kempes en su lugar, Tarantini en su lugar, poner la refri en la cocina, el sofá en la sala, las cosas donde tienen que ir. Cuando hablaba de equipos, se refería a ellos como organismos vivientes, como una orquesta, y hablaba de directores de orquesta como directores de cine, y hablaba de músicos como hablaba de mediocampistas. Era una colección de terminologías que permitieron que muchos entendiéramos el fútbol de esa manera. Hizo del fútbol una cultura con la representación diaria de sus valores, de sus principios, extremadamente eh, tosudo a la hora de defenderlos también, de ideologías y de ideologías férreas y muy fuertes, y las representaba en cada una de sus intervenciones, y era eso también, era un personaje que para muchos contracorriente iba detrás o en contra del fútbol como un negocio. La idea estaba por encima de los puntos, el juego estaba por encima de ganar, la diversión dentro de la cancha estaba por encima de la tensión, de la presión, de la obligación. No, primero se divierte uno en el campo y después ya llega el resultado como consecuencia de la diversión. Para él Pelé fue el mejor, y Pelé lo tuvo a él como compañero. Él jugó con Pelé, lo vio jugar a Pelé, él vio a Di Stéfano también. Para él Pelé era una colección de los mejores futbolistas que antes de él llegaron: Moreno, Di Stéfano y demás, Puskás y Pelé. Para él era entonces el mejor, y siguió siendo hasta sus últimos días el mejor, aún y cuando tuvo a Maradona, cuando vio a Kempes, cuando vio a todos los que después le siguieron, y vio a Messi, un Messi que además se despidió de él con mucho cariño. Messi lo tuvo en el regreso de Menotti a las selecciones argentinas como director de selecciones, y fue uno de los, si no el más importante valedor de Lionel Scaloni al frente del equipo que terminó siendo campeón en Qatar. Es dueño de una escuela, y creo que por siempre será eso, el dueño de una escuela, la escuela menotista, que además creo que se basa primero y fundamentalmente en el futbolista, en reconocer que el futbolista es lo más importante en una cancha, siempre respetuoso del valor del futbolista en un terreno de juego. Y para eso, lo último, y me despido con esto, de este libro: los técnicos deben emplear el 80% de su trabajo en el mejoramiento de las individualidades y el 20% restante en aplicar tácticas y estrategias. Mejorar a los futbolistas, mejorar las individualidades. César Luis Menotti se va en vida, su cuerpo se va, sus ideas quedarán por siempre en aquellos que tratamos de defender que el fútbol primero y principal es una idea, y que con la idea se va adelante a sacar un resultado. Podríamos hablar mucho, y creo que vamos a hablar más de él todavía.